Máximos y mínimos de una función. Veamos las siguientes definiciones. Un valor de una función es un máximo si es mayor que cualquiera de los valores que le siguen inmediatamente. Y un valor de una función es mínimo si es menor que cualquiera de los valores que le siguen inmediatamente. Por ejemplo, es evidente que la función tiene un valor máximo en el punto A. A este valor se le conoce como máximo relativo. Y también es evidente que tiene un valor mínimo en el punto C. Aquí se le conoce como mínimo relativo. A estos puntos se les conoce como máximo y mínimo relativos, porque si analizamos la gráfica, observamos que existen otros puntos, en este caso B y D, llamado mínimo y máximo absoluto, y representan los extremos de la función en el intervalo menos 5,5. Por eso es necesario nombrarlos diferente. En este curso vamos a estar trabajando con los máximos y mínimos relativos de una función. Podemos formular las condiciones generales siguientes para máximos y mínimos de f de x. Entonces decimos que f de x es un máximo si la derivada de f de x cambia de signo pasando de más a menos. Y f de x es un mínimo si la derivada de f de x cambia de signo pasando de menos a más. Para determinar el signo de la primera derivada, en puntos vecinos a un punto de cambio, basta sustituir en ella, en primer lugar, un valor de la variable ligeramente menor que el valor crítico correspondiente, y después un valor ligeramente mayor. Por ejemplo, si tenemos un valor de 5, podemos utilizar el 4 y podemos utilizar el 6. Si cuando sustituimos el 4 el primer signo es positivo y cuando sustituimos el 6 nos da negativo, entonces la función tiene un máximo para el valor crítico que se considera. Si el primer signo es negativo y el segundo es positivo, entonces la función tiene un mínimo. Y si el signo es el mismo valor en ambos casos, entonces la función no tiene ni máximo ni mínimo para un valor crítico que se considera. En este caso, se dice que tenemos una inflexión. La definición y análisis de este punto crítico lo abordaremos en otro tema del cálculo. Veamos los ejemplos siguientes. Calcular los puntos críticos de esta función y determinar de qué tipo de puntos son. Como primer paso, vamos a calcular su derivada. 3x al cuadrado más 6x menos 9. Segundo paso, igualamos a 0 y encontramos su raíz o sus raíces. Factorizamos en esta parte. Buscamos dos números que multiplicados nos den menos 3, pero sumados nos den más 2. En este caso, más 3 menos 1. Más por menos menos, 3 por 1, 1. Más 3 menos 1 me da más 2. Entonces ya tengo esta parte. Igualo este término a 0 y obtengo que x es igual a menos 3. Igualando esta parte a 0 y despejando x, tengo que x es igual a 1. Estos serían mis puntos críticos. Determinemos ahora el tipo de punto que tenemos. Para ello vamos a evaluar primero x igual a menos 3.
Si vamos a evaluarlo con menos 3, entonces nuestro primer punto sería menos 4 por la izquierda y menos 2 por la derecha. Acuérdate que estamos evaluando el menos 3. Empecemos con menos 4. Entonces, tenemos f' de menos 4 igual a 3 por menos 4 al cuadrado más 6 por menos 4 menos 9. Y vamos a tener 4 por 4, 16, que multiplica al 3. Menos por menos, aquí me da más. Más por menos, menos 6 por 4, 24, menos 9. Y aquí tendríamos 48, menos 24, menos 9. 48 menos 24, menos 9, nos va a dar 15 positivo. Entonces, tenemos nuestra primera derivada que nos da positiva. Ahora evaluemos con menos 2. f' de menos 2 va a ser igual a 3 por menos 2 al cuadrado más 6 por menos 2 menos 9. Estamos evaluando la derivada. Y ahora va a ser igual a 3 que multiplica menos por menos más, 2 por 2 me da 4, más por menos menos, 6 por 2, 12 menos 9. Y aquí tengo 12 menos 12 menos 9, para darme un total de menos 9. Entonces, aquí pasa negativo. Entonces, al evaluar el primer punto crítico, que es x igual a 3, pasamos de más a menos. Entonces, en este punto tenemos un máximo. Ahora evaluemos x igual con 1. Si tenemos el 1, vamos a evaluar con 0 a la izquierda y un 2 a la derecha. Entonces, como lo hicimos con el otro punto, tenemos f' de 0 va a ser igual a 3 por 0 al cuadrado más 6 por 0 menos 9. Para darnos aquí 0 más 0 menos 9. Tener menos 9 entonces. Entonces tenemos aquí que la derivada es negativa. Y ahora evaluemos para el 2. Y tenemos 3 por 2 al cuadrado más 6 por 2 menos 9. Y tenemos 2 por 2, 4 por 3, son 12 más 12 menos 9. Para obtener 12 más 12, 24 menos 9, 15. Tener un positivo en nuestra derivada. Entonces pasamos de negativo a positivo. Y aquí tenemos entonces un mínimo. Entonces ya evaluamos los puntos críticos, ya sabemos que es un máximo y que es un mínimo. Entonces ahora nos falta completar las coordenadas. Ya tenemos las dos primeras x, en este caso para el máximo menos 3 y para el mínimo 1. Nos falta encontrar la otra parte de las coordenadas. Para ello vamos a evaluar con menos 3, pero vamos a evaluar ahora nuestra función original. Para obtener en este caso y en esta parte y y aquí. Entonces, evaluando con menos 3, entonces nos va a quedar f de menos 3 va a ser igual a menos 3 al cubo más 3 por menos 3 al cuadrado menos 9x, menos 3 menos 12. Para darnos que f de menos 3 va a dar igual a 15. Entonces nuestro primer punto va a ser 15 menos 3, 15. Y para el mínimo, la misma situación. Evaluemos la función principal, pero ahora con 1. F de 1 va a ser igual a 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado
menos 9 por 1 menos 12. Y entonces f de 1 nos va a dar menos 17. Entonces nuestro siguiente punto es menos 17. Entonces para el mínimo tenemos 1, menos 17. Veamos la gráfica para identificar este punto máximo y este punto mínimo para concluir nuestro ejercicio. Calcular los puntos críticos de la función y determinar qué tipo de puntos son. Entonces vamos primero a derivar esta parte y tenemos f' de x va a ser igual. Aquí tenemos u por b. Entonces vamos a ponerla momentáneamente para no equivocarnos. U por b. Nos vamos a la fórmula 5 que ya hemos ocupado y tenemos que es u, que es x al cuadrado, por la derivada respecto de x menos 4 al cuadrado. Más, en este caso es b, que x menos 4 al cuadrado, por la derivada respecto de x de u, en este caso x al cuadrado. Ya terminamos con la fórmula, pero nos falta menos la derivada respecto de x de 8. Continuamos y tenemos x al cuadrado y aquí tenemos 2 que va a multiplicar a x menos 4 más x menos 4 al cuadrado por 2x. La derivada de x al cuadrado, 2x menos 0. Seguimos reacomodando términos y simplificando para obtener entonces 2x al cuadrado. 2x al cuadrado por x me va a quedar 2x al cubo. Más por menos, menos 2x al cuadrado por 4 me va a quedar 8x al cuadrado. Multiplicando cada término. Más, desarrollamos este binomio y tenemos que el cuadrado del primer término menos el doble producto del primero por el segundo, que son 4x, más el cuadrado del segundo, 4 por 4, 16. Y ya tenemos desarrollado este binomio. Todo esto por 2x. Y tenemos 2x al cubo menos 8x al cuadrado. Y ahora multipliquemos término por término. 2x por x al cuadrado me va a dar más 2x al cubo. Más por menos me va a dar menos 2x por, aquí esta parte me va a dar 8x. 8x por 2, 16x al cuadrado. Y me va a dar más, serían 32x, 2x por 16. Para tener términos semejantes, aquí tenemos 2x al cubo y 2x al cubo, me va a dar 4x al cubo, menos 16x al cuadrado, menos 8x al cuadrado menos 16x al cuadrado, me va a quedar menos 24x al cuadrado, para tener estos términos. Y al último, más 32x. Aquí podríamos factorizar y factorizamos con 4x para tener en la primera parte x al cuadrado menos 6x para factorizar esta parte más, y aquí tenemos 8 y ya quedó factorizada esta parte. Continuamos factorizando esta parte de aquí y nos va a quedar
que f' de x va a ser igual a 4x, que va a multiplicar. Tenemos la raíz de x al cuadrado de xx, y me va a quedar menos 4 menos 2. Acuérdate que si estos dos números se multiplican, me tiene que dar un más 8. Menos por menos me va a dar más, y 4 por 2, 8. Pero sumados me tiene que dar menos 6. Menos 4 menos 2, menos 6. Entonces está bien factorizado. Vamos a sacar las raíces para poder determinar los puntos críticos. Y entonces igualamos a 0. 4x de x menos 4 por x menos 2 igual a 0. Y tenemos 4x es igual a 0. Para darme entonces x igual a 0 entre 4. Y por lo tanto x va a ser igual a 0. Mi primer punto crítico. Vamos por el segundo término. X menos 4 igual a 0. Por lo tanto, x va a ser igual a 4. Segundo punto crítico. Vamos por el siguiente término. Y me va a dar que x es igual a 2. Es el siguiente punto crítico. Entonces, en esta función, yo tengo 3 puntos críticos. Determinemos qué tipo de puntos son. Evaluemos el primer punto crítico, que es x igual a 0, con la derivada, para saber qué tipo de punto es. Entonces vamos a evaluar las proximidades con el 0. Yo voy a tomar menos 1 y 1 como las proximidades al 0 por la izquierda y por la derecha. Tú puedes tomar cualquier otro número, puede ser menos 2 o 2 o menos 0.5 o 0.5. Yo elijo 1 y 1 por comodidad. Entonces vamos a evaluar. F de menos 1, f' de menos 1 va a ser igual a 4 por menos 1 por menos 1 menos 4 por menos 1 menos 2. Para quedarme aquí, menos 4 que va a multiplicar, menos 1 menos 4 me va a dar menos 5 por menos 3. Y aquí tengo menos 4 que multiplica, menos por menos me va a dar más. 5 por 3 me va a dar 15. Para darme entonces menos 60. Menos 60. Entonces tengo un signo negativo para la primera derivada. Ahora lo evalúo con 1. F' de 1 va a ser igual a 4 por 1 por 1 menos 4 por 1 menos 2. Para tener aquí 4 y tengo 1 menos 4 menos 3 y tengo 1 menos 2 menos 1 para obtener un 4 que multiplica menos por menos me va a dar más. 3 por 1, 3 y obtengo 12. Entonces voy a tener un signo positivo. Entonces estoy pasando de menos a más. Entonces voy a tener un mínimo. Este punto, x igual a 0, me va a dar un mínimo, porque estoy pasando de menos a más. Ahora evaluemos x igual a 4. Si yo tengo el 4, nuevamente evalúo con 5 y evalúo con 3. Y entonces me va a quedar que f' de 3 va a ser igual a 4 por 3 por 3 menos 4 por 3 menos 2. Para darme aquí 12 y 3 menos 4 menos 1 por 3 menos 2. Tengo 1 y esto va a ser igual a 12 que multiplica menos por más me va a dar menos 1 y esto me va a dar menos 12. Tengo mi primer signo que es negativo. Evalúo ahora para
f' de 5 y voy a tener 4 que multiplica el 5 por 5 menos 4 por 5 menos 2. Para obtener 4 por 5 aquí me da 20 que va a multiplicar a 5 menos 4 me va a dar 1 por 5 menos 2 me va a dar 3 y voy a tener el 20 que multiplica al 3 y 20 por 3 me va a dar 60, un signo positivo. Entonces paso de menos a más para obtener entonces un mínimo. Ahora evaluemos para x igual a 2. Yo voy a evaluar aquí con 1 y aquí con 3. Tenemos entonces f' de 1 va a ser igual a 4 por 1 por 1 menos 4 por 1 menos 2. Para aquí me dé 4 por menos 3 por menos 1. Para quedarme 4 y que multiplica a más 3. Y aquí me da 12. Tengo un signo positivo entonces. Y evalúo para 3. F' con 3. Para darme 4 por 3 por 3 menos 4 por 3 menos 2. Y aquí me queda 12 por menos 1 por 1. Y me da 12, menos por más me da menos 1. Para darme menos 12. Y tengo un signo negativo. Paso de más a menos, entonces voy a tener un máximo. El punto crítico de x igual a 2 va a ser un máximo. Y ahora solo nos queda calcular la parte y de cada coordenada, para el mínimo, para el máximo y para el mínimo. Acuérdate que el punto crítico 0 me va a dar un mínimo, el crítico 2 me va a dar un máximo y el punto crítico 4 me va a dar un mínimo. Calculemos la siguiente coordenada en cada uno de ellos. Sustituyendo este valor en la función original me va a quedar para darme aquí aquí va a dar 0 que va a multiplicar a 0 menos 4 al cuadrado menos 8. Esto por 0 me va a dar 0 y aquí me va a dar menos 8. Entonces 0, menos 8, la primera coordenada para el mínimo. Y evalúo ahora con el 2 para el máximo. Para quedarme 2 al cuadrado que multiplica a 2 menos 4, todo esto al cuadrado, menos 8. Aquí va a quedar 2 por 2, 4. Y aquí va a quedar 2 menos 4, menos 2 al cuadrado, menos 8. 4 que va a multiplicar a 4, menos por menos me va a dar más, menos 8. 4 por 4, 16. Menos 8 me va a dar 8. Entonces voy a tener 2,8 para la coordenada de este punto máximo. Y por último, f con 4 para el siguiente punto crítico y voy a tener 4 al cuadrado por 4 menos 4 al cuadrado menos 8 y aquí me va a dar 4 por 4 16 por 0 al cuadrado menos 8 y aquí me va a dar menos 8. El punto mínimo voy a tener 4, menos 8. Y así termino de calcular las coordenadas de estos puntos críticos. Vamos a ver la gráfica para ver dónde se ubican estos puntos.
calcular los puntos críticos de esta función y determinar qué tipo de puntos son. Vamos a sacar su derivada y voy a tener 5x a la cuarta menos 8 por 4, 32, x cúbica más 16 por 3, 48x al cuadrado. Vamos a igualar a 0 para calcular sus raíces. Factorizo aquí para que me dé 5x al cuadrado menos 32x más 48. X al cuadrado lo voy a igualar a 0 para despejarla y tener x igual a la raíz de 0, por lo tanto x es igual a 0. Tengo el primer punto crítico. En la segunda parte no lo puedo factorizar, entonces vamos a utilizar la fórmula general para poder darle solución a esta ecuación. Entonces, según fórmula general, voy a tener a igual a 5, b igual a menos 32, y c igual a 48. Vamos a sustituir esta información en la fórmula general para darle la solución. Y tenemos que x va a ser igual a menos b, pero b vale menos 32, más menos, acuérdate que tenemos dos soluciones en las raíces, y tenemos b cuadrada, que son menos 32 al cuadrado, menos 4a, que vale 5, por c, que vale 48. Todo sobre 2 veces a, que vale 5. Entonces x va a quedar, menos por menos me va a dar más, me queda 32. Vamos a empezar con el signo más la raíz. La raíz de toda esta parte me va a dar 64, todo sobre 10, para darme un total de 4. La siguiente x sería 32, pero ahora con el signo menos, y la raíz de 64, todo sobre 10. Y aquí me va a dar 2.4. Entonces tenemos tres puntos críticos: x igual a 0, x igual a 4 y x igual a 2.4. Vamos a evaluarlos para saber de qué tipo de punto estamos hablando. Entonces tenemos los tres puntos críticos. Vamos a evaluar x igual a 0. Si tengo x igual a 0, voy a evaluar con menos 1 y voy a evaluar con 1. Ese es el punto que estoy evaluando. Entonces lo evalúo primero con menos 1 para darme 5 por menos 1 a la cuarta menos 32 por menos 1 al cubo más 48 de menos 1 al cuadrado, para darme un total de 85. Tengo un signo positivo. Ahora volvemos con 1. 5 por 1 a la cuarta menos 32 por 1 al cubo más 48 por 1 al cuadrado, para tener un total de 21. Tengo otro signo positivo. Entonces aquí no hubo cambio en el signo, me dio positivo a positivo. Quiere decir que tengo una inflexión. Ahorita lo explicamos al final para ver cómo nos queda este punto. Evaluemos el siguiente punto, a 2.4. Este lo voy a evaluar con 1 y lo voy a evaluar con 3. Evaluando con 1 tenemos f' de x, en este caso x va a ser 1, va a ser igual a 5 por 1 a la cuarta menos
32 por 1 al cubo más 48 de 1 al cuadrado. Este me va a dar igual a 21. Es un signo positivo. Y evaluando con 3, me va a dar 5 por 3 a la cuarta menos 32 por 5 al cubo más 48 por 5 al cuadrado, para darme un total de menos 27, para tener un signo negativo. Entonces, si paso de más a menos, aquí tengo un máximo. Y en esta parte de arriba tengo una inflexión. Evaluamos el siguiente punto, que es x igual con 4. Para x igual con 4, voy a evaluarlo con 3 y con 5. Y tengo f' de 3 va a ser igual a 5 por 3 a la cuarta menos 32 por 3 a la 3 más 48 por 3 a la 2, para tener un total de menos 27, para tener un signo negativo. Y para f' de 5 voy a tener 5 por 5 a la cuarta menos 32 de 5 al cubo más 48 de 5 al cuadrado, para tener un total de 325. Un signo positivo. Voy de menos a más. Entonces aquí tengo un mínimo. Calculemos ya por último las coordenadas de la inflexión, el máximo y el mínimo. Empecemos con el punto crítico 0. Y me va a dar f de 0, va a ser igual a x a la quinta, en este caso es 0 a la quinta, menos 8 por 0 a la cuarta, más 16 por 0 al cubo, menos 10, para darme un total de menos 10. 0, menos 10, ahí tengo la inflexión. Y para 2.4 me quedaría f de 2.4, va a ser igual a 2.4 a la quinta menos 8 que multiplica 2.4 a la cuarta más 16 por 2.4 al cubo menos 10, para darme un total de 25.38. 25.38. Y por último el punto 4, f de 4 me va a dar 4 a la quinta menos 8 por 4 a la cuarta más 16 por 4 al cubo menos 10, para dar un total de menos 10. 4, menos 10. Y así tenemos las coordenadas de la inflexión, el máximo y el mínimo. Veamos la gráfica para ver cómo se ven estos puntos representados. El punto que en una función continua separa la parte convexa de la cóncava se llama punto de inflexión de la función. En ellos la función no es cóncava ni convexa, sino que hay cambio de concavidad a convexidad, o al revés.